Vamos a describir los sentimientos de cómo te sentirías si ese futuro deseoso sucediera y vas a tener que sentir ese sentimiento antes de que ocurra. Está bien. Ahora, ¿qué es una persona abundante? Sentirse libre, enamorado de la vida, agradecido de estar vivo. Practiquemos. En el momento en que sientes gratitud, tu sanación comienza. En el momento en que te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. En el momento en que estás empoderado, te estás moviendo hacia el éxito. En el momento en que te enamoras de ti mismo y estás enamorado de la vida, crearás una igual. Y en el momento en que estás asombrado por la vida, tendrás una experiencia mística. Y eso está causando un efecto. Entonces podemos aprenderlo. ¿Cómo crear un lugar faltante? Crear a partir de la totalidad. Crear a partir de lo que llamamos el campo cuántico, en lugar de la realidad tridimensional. ¿Cuál es la diferencia? Primero se necesita conocimiento, está bien. El campo cuántico es invisible. Es un campo de energía visible que existe más allá de nuestros sentidos. No podés verlo, olerlo, no podés saborearlo, oírlo, no podés sentirlo. Existe más allá de nuestra experiencia de realidad tridimensional. Así que la respuesta a la pregunta es, ¿cuánto de tu vida de vigilia pones atención en lo material de este mundo? ¿Y cuánto de tu día sos consciente de la energía y frecuencia? Para la mayoría de las personas que no son conscientes del campo cuántico, para esas personas no existe el campo cuántico. Podrías estudiar cualquier tipo de ciencia y te dirán que existe este campo invisible de frecuencias y energías más allá de los sentidos que tiende a conectar todo lo físico y material. De hecho, todo lo físico y material está conectado a este campo. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo entender eso? Descubrimos que cuando quitas toda tu atención de tu cuerpo y no estás prestando atención a tus emociones, tus hábitos, si podés quitar toda tu atención de cada elemento de tu entorno, tu celular, tu computadora, lo que sea, desvías tu atención de todo, donde vivís, donde dormís, donde trabajás, y no estás pensando en el tiempo, donde deberías estar o qué pasó ayer, podés relajarte en el momento presente. Tiende a haber un cambio dramático en la forma en que funciona el cerebro cuando las personas hacen esto correctamente. Lo llamamos ir más allá de vos mismo. Pero es una sensación de que te estás disociando de tu realidad tridimensional. ¿Por qué? Si estás pensando en cualquier cosa en tu realidad tridimensional, ahí es donde tu atención, ahí es donde está tu energía. Descubrimos esta fórmula cuando las personas realmente se convierten en nadie, nada, en ninguna parte y sin tiempo. De repente estamos fuera de las limitaciones del mundo, donde tenemos que hacer algo para obtener un resultado. Y si aprendes cómo permanecer ahí sin nombre, sin rostro, sin profesión, sin familia, sin cultura, sin pasado, sin enfermedad, aprendes a cómo estar en este lugar llamado la nada. Y aprendes eso a partir de ese lugar invisible, de donde proviene todo lo material. Cuando la mayoría de las personas observa su cerebro en tiempo real, observa cómo funciona la mente. Cuando estás bajo estrés, el estrés se crea al no poder predecir algo, lo que va a suceder en tu vida, la percepción de que algo va a empeorar o que no podés controlar algo. Así que cuando eso ocurre, activamos ese sistema nervioso primitivo
llamado sistema nervioso de lucha o huida. Y el cerebro entra en ese estado alerta llamado beta, que significa prestar atención al mundo exterior. Hay peligro ahí afuera. Pero si no es un depredador, es el tráfico o tu compañero de trabajo o tu ex, ahí es donde se convierte en un problema porque es inadaptado. Así que cuando estamos en ese estado, el cerebro está en ese estado, tratamos de controlar y predecir todo, cada persona, cada objeto, cada lugar. Incluso tu cuerpo tiene una red neurológica en tu cerebro. Así como ocurre la excitación, empezamos a cambiar nuestra atención a todos estos elementos, como una tormenta eléctrica en las nubes. Comienza a funcionar muy incoherentemente. La palabra sería estática. Sería una desconexión, no hay señal. Cuando estamos en ese estado, siempre estamos buscando el peor de los escenarios, de lo que va a pasar, porque si estás preparado para lo peor, ideas la mejor oportunidad para sobrevivir. Así que en este estado de excitación, a medida que cambiamos nuestra atención a cada uno de estos elementos que conocemos en nuestro entorno, el cerebro comienza a compartimentar y a disparar fuera de orden, y eso es lo que crea lo que se llama desregulación autonómica, lo que hace que el cerebro y el cuerpo se desequilibren realmente. Así que en ese estado en el que estamos demasiado concentrados, sabes que cuando estás estresado, estás demasiado concentrado en algo que no podés dejar de pensar. Nuestra investigación muestra que cuando haces eso, en realidad empeoras tu cerebro porque estás analizando tus problemas dentro de alguna emoción perturbadora y esa emoción te está desequilibrando aún más. El cerebro y el cuerpo se salen de los límites solo con el pensamiento. Volvamos al concepto de abundancia. Si podés implementar totalmente lo contrario, pasar de poner toda tu atención en todo lo físico y material en el mundo de la separación, y en lugar de reducir el enfoque en algo material, es necesario ampliar el enfoque y ponerlo en la nada. Sé que suena un poco loco, pero cuando pones tu atención en el espacio y desvías tu atención, el acto de sentir sin pensar, en realidad comienza a ralentizar las ondas cerebrales. No solo las ralentiza, sino que de repente hace que el cerebro comience a reintegrarse, a sincronizarse correctamente. Y así ves diferentes compartimientos del cerebro que estaban fuera de servicio. Comienzan a resonar, a comunicarse. De repente están sincronizados. Cuando una persona tiene todo su cerebro disparando en ritmo, esa es una señal muy fuerte que podés enviar al campo, que es un solo elemento. Entonces la intención clara tiende a ser un elemento muy importante que tenemos que tener. Y cuanto más coherente sea el cerebro, más clara será la señal para esa intención. Por lo que con intención y atención podríamos hacer que el pensamiento sea más real que otra cosa. ¿Cómo sería ser abundante? ¿Cómo sería tener todas mis necesidades satisfechas? ¿Qué haría si tuviera todo lo que siempre quise? La respuesta siempre es la misma. Empezás a regalar cosas, porque si una persona es abundante, ¿por qué se aferraría a algo? Diría que no me falta, porque hay para todos. Resulta que pensando, la señal enviada no es suficiente. Tenés que atraer la experiencia hacia vos. Tenés que ir a buscarlo porque este es el plano de demostración. Te va a faltar hasta que ocurra. Así que si estás creando desde el campo,
en lugar desde la materia, hay una fuerte posibilidad que acortes la distancia entre el pensamiento de lo que querés y la experiencia de tenerlo. Cuando hay una coincidencia vibratoria entre tu energía y ese futuro que querés experimentar, creando desde ese campo, en realidad no vas a ningún lado a conseguirlo, solo lo atraes hacia vos. Así que acá vienen las sincronicidades, las coincidencias, las oportunidades y surgen de la nada. Y decís, no hice nada, no entiendo. Bueno, cambiaste tu energía. Y luego el otro elemento es un corazón coherente. El corazón es algo magnético y esa magnetización asegura la atracción de la realidad hacia nosotros. Así que combinás esa intención clara con un cerebro coherente. Ahí está la clave. Esto requiere práctica, porque la persona que vive en la carencia, por lo general no es digna, por lo general es insegura, está en su pasado, está frustrada, impaciente, porque nada está cambiando, porque toma demasiado tiempo. Entonces, aprendiendo esto, sabemos lo que tus padres te dijeron sobre el dinero, todo lo demás. No te preocupes por eso, pero ahora hagamos algo que es genial. Escribí los sentimientos de cómo te sentirías si ese futuro sucediera y tendrías que sentir ese sentimiento antes de que ocurra. Así que ahora, que es una persona abundante, bastante libre, enamorado de la vida, agradecido de estar vivo, hay que practicarlo. Practiquemos sentir esos resultados, como cuando sentís esas otras emociones de resentimiento, impaciencia, que enciende el sistema nervioso simpático, que al mismo tiempo estás enojado, frustrado. El sistema nervioso de lucha o huida dice, corre, pelea, escondete. Y estás sentado en una reunión de Zoom y tu cuello está latiendo porque el corazón está latiendo contra el sistema. No lo estás usando de una manera adaptativa, por lo que el corazón comienza a funcionar fuera de orden, comienza a funcionar de forma incoherente, y las ondas incoherentes se anulan entre sí. Se llama interferencia destructiva. Entonces dejamos de confiar en nuestro futuro. La energía sale del corazón, la energía sale del cerebro, y no pueden ponerse en contacto con la sensación de tu futuro, porque en la supervivencia, que son hormonas del estrés, todas esas emociones, no es un momento para crear, es hora de correr, luchar. Así que tenemos que dejar lo mismo que usamos toda nuestra vida para conseguir lo que queremos. El hábito de hacerlo de esa manera, para que ocurra algo más grande. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y suscribirte para no perderte capítulos a futuro. Hasta la próxima.